Complacido se encuentren una vez más por acá en esta disertación que estoy realizando el día 17 de septiembre de 2021 a las 2 de la tarde sobre la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, esta vez concretándome exclusivamente a lo atinente a la víctima como sujeto y parte procesal y la fase intermedia del proceso penal venezolano, obviamente refiriéndonos a el procedimiento ordinario del proceso penal venezolano establecido en ese Código Orgánico Procesal Penal que se reforma ahora en septiembre de 2021. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas disertaciones virtuales vinculadas al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, ante los cuales les invito se inscriban, se suscriban, si a bien tienen, no solamente para escuchar esta disertación o verla de nuevo, sino la que en el día de hoy a las 11 de la mañana hicimos sobre la fase preparatoria del proceso penal venezolano en su reforma de 2021. Bueno, mis estimados, lo primero que les debo es una excusa, pues. Esta mañana, no sé si algunos de ustedes se incorporaron a la disertación que hicimos sobre la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal en lo que atiende exclusivamente a la fase preparatoria del proceso penal. Los que a lo mejor estaban aquí se dieron cuenta que yo estaba abordando específicamente la primera de esas reformas, la vinculada al artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la procedimentalización de las excepciones de la fase preparatoria. De repente todo se cayó. Dirán ustedes, bueno, les explico. La lámpara que ustedes ven que aquí me está alumbrando, no sé qué pasó, estaba como viva, pues. La lámpara no solamente que se cayó, sino que tumbó la cámara, sino que cayó encima del enchufe de la computadora y apagó la computadora, se apagó la lámpara, se apagó la cámara. Y entonces cuando, bueno, tuve que volver a encender la computadora, la lámpara, la cámara y todo lo demás, ya habían transcurrido, ¿qué? 5 minutos. Entonces yo tenía una reunión ya desde hace mucho tiempo, como le había dicho, para las 4 de la tarde de hoy, ya ubicada en Zoom, ¿verdad? Que es sobre algo no vinculado a la reforma, sino que es la posibilidad del dictado, disertar sobre la posibilidad del dictado de decisión propia por parte de la Corte de Apelaciones, que no lo toca la reforma, ya la tenía desde hacía tiempo para las 4 de la tarde, ya la tenía agendada. Y entonces, bueno, y no la quise ni la quiero cambiar, eso va a las 4 de la tarde, al igual que la continuidad de estas disertaciones sobre la reforma 2021, la tercera sesión, con la misma coordenada, va a ocurrir hoy a las 6 de la tarde. Pero les repito, tenía yo, ¿verdad? Esa agenda, esa reunión a las 4 de la tarde ya agendada, y entonces en la premura de esto que pasó, entonces me incorporo a Zoom y realmente toco es la reunión de las 4 de la tarde, ¿ok? Que ninguno de ustedes estaba esperando, porque estaba esperando era por las coordenadas de las 11, ahora de las 2 y ahora de las 6 de la tarde. Y entonces a mí ya sí me extrañaba que yo seguí completando mi disertación sobre la fase preparatoria en la reforma 2021 del COP. Y a mí sí me extrañaba que no entraba nadie, ¿no? No entraba nadie en la reunión. Entonces yo decía, bueno, yo voy a seguir porque a lo mejor en el desarrollo de la reunión alguien... Y entonces me dije haciendo eso, bueno, la gente no sé, al ver que se cayó eso, Amor entendió que no iba a seguir yo y no se incorporaron. Bueno, en todo caso, solito la grabé, ¿ok? Ahí está grabada
la reforma 2021 en la fase preparatoria del Código Orgánico. Demasiado importante las cosas que allí se abordan, de verdad que es una cosa esencial, porque nada menos que está abordando el grueso de la problemática de esta reforma, que es el acto de imputación, la imputación formal en esos dos artículos 126 y 126A. Bueno, hoy en el transcurso del día estará montado pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, esa disertación, digamos, que hice solito, pues unido a la que ya ustedes habían iniciado en la fase esta mañana a las 11 de la mañana, previo almuerzo. Bueno, vamos a ocuparnos entonces ahora de la reforma en lo que atañe a la fase intermedia del proceso penal venezolano. Aquí veo muy buenos amigos, ¿verdad? Pero a lo mejor veo, o a lo mejor hay gente que pueda observar esto y que no sea precisamente ni abogado, a lo mejor es estudiante, o a lo mejor son civilistas. Entonces hay que hablar un poco, ¿verdad? De ese concepto de la fase intermedia. Porque son dos institutos fundamentales que tocaría lo que a mí me corresponde ahora en esta sesión, que sería la fase intermedia y la víctima en el proceso penal. Ambos abordados en la reforma 2021. A esta hora del partido, mis señores, 2:06 de la tarde, todavía no he visto publicado en Gaceta Oficial la reforma del COP. No sé si ustedes se han enterado de algo, pero de qué va. Eso es inminente, eso no le quepa la menor duda. Y sobre todo cuando hoy mismo se va a aprobar también la ley de amparo. Recuerden que, como lo decía yo esta mañana, esas gacetas tienen que estar prestas pues, para llevarse para México a ver con qué objetivo político. Y no quiero hablar mucho de ello porque lo que quiero es que esta disertación trascienda mucho más de la coyuntura del momento. ¿Ok? Bueno, y además que no se me vaya el tiempo. Entonces, fíjense, esa fase intermedia se le llega exclusivamente por la interposición de la acusación. Vamos a estar claros en ello. La interposición de la acusación como acto conclusivo de la fase preparatoria hace iniciar la fase intermedia. Ella lo ratifica el artículo 309 en concatenación con el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese 156 no ha sido tocado. Entonces, es bueno que lo entendamos, porque mal se podría hablar de una fase intermedia con la presentación del decreto de archivo fiscal, o una fase intermedia con la presentación de una solicitud de sobreseimiento, por cierto, dos institutos intocados por la reforma, o una fase intermedia cuando lo que se presentó fue una solicitud de principio de oportunidad. Entonces, la presentación de la acusación origina la fase intermedia. Hablemos un poco gráficamente del asunto, a los efectos que me puedan entender de una forma clara los que quizás no estén muy duchos en el ámbito del proceso penal venezolano. Y es entendible, mis estimados, porque con 7 reformas en 22 años, la solidificación del conocimiento no es algo que precisamente se traduzca en tanta ambivalencia entre la sociedad venezolana, o por lo menos su institucionalidad, con respecto al Código Orgánico Procesal Penal. Recordemos que sigue existiendo, en mi criterio, y por favor vean el video de esta mañana en mi canal YouTube, para mí, aún con ese 126 en su 126A, sigue existiendo la necesidad, en mi personal criterio, de la imputación en sede jurisdiccional. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente lo que está hablando el 126 y el 126A es que la imputación tiene que ser ante el fiscal del Ministerio Público, pero no habla de localidad, no dice en qué sitio tiene que realizarse, sino que tiene que ser ante el fiscal del Ministerio Público. Es más, al final del 126A indica que tiene que hacer conforme a las pautas de la declaración del imputado. Y la declaración del imputado, que está regulada en el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, ha sido interpretado precisamente por la sentencia 537 de julio de 2017 de la Sala Constitucional, que no ha sido tocado por la reforma. Es decir,
Lo importante de este concepto de imputación formal es que establece lo que llama el 126 probabilidad objetiva de responsabilidad, que no voy a volver sobre el tema porque ya lo abordé en lo de esta mañana. Por favor, visualicen en mi canal YouTube la disertación sobre la reforma en la fase preparatoria, pero lo que quiero significar es que cuando se habla de probabilidad objetiva de responsabilidad en la llamada en la audiencia de imputación, ¿verdad? Lo que está aludiendo es que esa audiencia de imputación pues tendrá que verificarse si la imputación conduce a afirmar el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo del delito, pero también la existencia de elementos de convicción que conduzcan a una atribuibilidad con respecto al procesado, pero también está el tema de que esos elementos deben conducir a una afirmación de un determinado tipo de culpabilidad dolosa o culposa o preterintencional. No quiero de verdad volver al tema porque ya lo puse con suficiente explicación. Ahora bien, esa fase, digamos, esa audiencia de imputación, bueno, tiene varias finalidades. La finalidad de imputación propiamente dicha, la finalidad cautelar, que también abordé esta mañana, el tema del dictado de la privativa o de las medidas cautelares sustitutivas, la finalidad procedimental, que sería adoptar el tipo de procedimiento, si vamos a seguir con el llamado procedimiento ordinario o nos vamos a acoger a un procedimiento especial, bien sea la flagrancia o bien sea el procedimiento especial por delito menos grave. Entonces, dicha fase preparatoria debe ser finita, debe concluir en algún momento. De alguna forma sigue manteniéndose la idea que hay una investigación previo a la imputación y hay una investigación post-imputación. Digamos que esa fase preparatoria, bueno, los actos conclusivos que la hacen concluir es o el archivo fiscal, en la cual se sabe de la existencia de pruebas, pero no se tiene en este momento, y tema que no ha sido tocado, acto conclusivo que no ha sido incluido en la reforma 2021 del COP, al igual que tampoco lo ha sido la demostración de convencimiento negativo por parte del titular de la acción penal, que es el sobreseimiento, la solicitud fiscal de sobreseimiento por las causales que están descritas en el 300 del Código Orgánico Procesal Penal, que no han sido tocadas, y la presentación de la acusación. Esa presentación de la acusación pública ante el mismo juez de control, lo cual tampoco ha sido tocado, si hay algún cambio del juez de control, el mismo juez de control que asumió la fase preparatoria, que dictó la orden de aprehensión, en donde se realizó la audiencia de prueba anticipada, que libró la orden de allanamiento. Es decir, un juez de control que ha prevenido el conocimiento de la causa, que ha asumido la prevención, que asume la competencia por la prevención, que con actos procesales de persecución realizó en dicha fase preparatoria. Dicha fase preparatoria entonces culminaría, en este caso, con la presentación de la acusación, y la presentación de la acusación va a conducir a la fijación de la audiencia preliminar. Esa fijación de la audiencia preliminar deriva a que hay actuaciones que pueden realizar las partes previas a dicha audiencia preliminar. Por ejemplo, la oposición del escrito de excepciones, atacando la acusación pública, tratando de que no se promueva, es decir, que no se derive la admisión de la acusación, y que más bien ello vaya a conducir a un sobreseimiento. Las pruebas nuevas descritas en el 311.8 del COP, no tocado por la reforma, y la presentación de la acusación particular propia por parte de la víctima. Por cierto, esa acusación particular propia de la víctima ha sido interpretada por la Sala Constitucional en la sentencia que allí están visualizando en la grafía, la sentencia 902 del 14/12/18, y nada de lo que se está reformando en el 2021 cambia la esencia de dicha
sentencia. Esa sentencia lo que indica es que si el fiscal no presenta la acusación como acto conclusivo de la fase preparatoria, aún habiendo presentado el archivo fiscal o el sobreseimiento, esa víctima puede presentar su acusación particular propia por cualquier delito de acción pública. No confundir acusación privada con acusación particular propia. Entonces, no es solamente por delitos de violencia de género, esa sentencia de la Sala Constitucional, la 902 del año 18. Esa está enterita, esa está vivita y coleando, como quien se dice. Claro que existen algunos tipos de cambios con respecto a la relación entre víctima y fiscal del Ministerio Público, pero en su esencia, la ausencia de presentación de acusación por parte del fiscal del Ministerio Público sigue siendo regulado por esa sentencia 902 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ok? Entonces, una sentencia que sí ya no está entre nosotros, no está en el mundo de los vivos, como lo mencionaba yo esta mañana en mi disertación, es la famosa 52601, aquella que nos está indicando, ¿verdad? Sobre las ilegalidades en la aprehensión que se pueden legitimar sobrevenidamente por la defensa que se realiza en la audiencia de imputación. Ya la nueva redacción del nuevo código impide aceptar la vigencia de esa sentencia 526. Y en mi criterio, la 537 del año 17, eso de la imputación en sede jurisdiccional, sigue también incólume en mi personal criterio. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que de esa audiencia preliminar se van a derivar decisiones, el auto de apertura a juicio o la condena por la admisión de los hechos o la reforma de la acusación o una sentencia de sobreseimiento, bien sea porque se admita, se declare la procedencia de la excepción de acción promovida ilegalmente o el juez dicte su pronunciamiento oficioso de sobreseimiento, conforme lo indica el 313, numeral tercero del COD, porque él entiende de que a pesar de haberse presentado la acusación, se están dando los extremos del sobreseimiento descritos en el 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Y bueno, y el auto de apertura a juicio que como pronóstico de condena no ha sido tocado de forma alguna en la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a ubicarnos en la reforma 2021 en lo que atiende a los llamados derechos de la víctima, que están regulados en esa larga numeración del artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal, tanto el vigente del 2012, ¿verdad? Como el que surge con el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, fíjense lo siguiente. En primer lugar, ubiquémonos un tanto en ese concepto de víctima, el ofendido directamente por el delito. Bueno, vamos a ver, depende del delito, pues. Depende de los bienes jurídicos que hayan sido lacerados por el específico delito, ¿ok? Si es un delito contra la propiedad, pero si es un delito pluriofensivo, si es un delito contra la libertad sexual, si es un delito contra la integridad personal, si es un delito contra la libertad, si es un delito contra la forma republicana. O sea, el concepto de víctima por ser ofendido directamente por el delito. Pero la noción de víctima secundaria no ha desaparecido en la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal. Más bien, vamos a atender al tema de las atribuciones, ¿ok? De los llamados derechos de la víctima, más de quién es víctima. Es decir, no está tocado el 121, sino más bien lo que puede realizar en el proceso esa víctima. Estoy hablando, obviamente, por delitos de acción pública. Entonces, quien de acuerdo a las disposiciones de este código sea considerado víctima, yo no tendría que decir que también conforme a otros códigos, es decir, conforme a la ley, ¿okay? Porque el Código Penal también, obviamente, mucho tiene que decir de quién es víctima. Aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos. Hasta ahora nada ha cambiado, hasta ahora se mantiene. Uno,
presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este código. Por favor, no es ociosa la oportunidad para asentar que debe diferenciarse entre querella, acusación particular propia y acusación privada. La querella es un acto de poner en conocimiento, de abrir los ojos, de inicio de una causa. En cambio, la acusación particular propia es la demostración de un convencimiento. Se supone que el querellante tiene la carga de seguir, si quiere seguir siendo parte, de presentar la acusación particular propia o de adherirse a la acusación fiscal. Pero puede ser que alguien que no se haya querellado, novedosamente, si es víctima del delito, presente la acusación particular propia. Entonces, fíjese, aquí se viene un cambio en el numeral segundo. Solicitar las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal deberá pronunciarse sobre dicha solicitud en el lapso de 3 días. En caso de falta de pronunciamiento del fiscal dentro de este lapso o en caso de negativa, la víctima podrá acudir ante el tribunal competente para que se pronuncie sobre la pertinencia y necesidad de las diligencias solicitadas y las acuerde de ser procedente. Fíjense que no se habla de una víctima querellante. Puede ser una víctima denunciante o puede ser quien haya sido señalado como víctima en un acto de imputación, como por ejemplo una orden de aprehensión, si la queremos ver por la llamada imputación material, o la imputación formal, la que a mi criterio sigue siendo en sede jurisdiccional, señalado en el hecho. Entonces, esa víctima, sin haberse querellado como parte, podrá solicitar diligencias de investigación ante ese fiscal. A partir de la recepción de la diligencia de investigación, ese fiscal tendría 3 días para decidir esa víctima, ya que se exige en la norma la pertinencia y necesidad, pero tendrá que invocar dentro de esa solicitud de diligencia de investigación la pertinencia y necesidad de la misma. La necesidad, es decir, que esa diligencia es la que va a permitir demostrar el hecho, el aspecto objetivo o el aspecto subjetivo, la culpabilidad, y la pertinencia que se refiera, que sea inherente al propio hecho que se está imputando. Obviamente, alguien tiene que haber imputado previamente o alguien haber señalado el hecho. Basta decir que a lo mejor fue la víctima que lo hizo con la simple denuncia y en su denuncia solicitar adicionalmente diligencias de investigación. Pero nótese que en la redacción de ese numeral segundo del artículo 122 nos dice solicitar diligencia para el esclarecimiento de los hechos. No dice ante quién. Entonces, por lo tanto, esa solicitud de diligencia podría estar presente en la propia denuncia, que como bien saben ustedes, es recibida en sede policial y en sede o en sede fiscal, esas oficinas de atención a la víctima que se encuentran desperdigadas en todos los circuitos judiciales del país. Lo importante, en todo caso, para entender que el fiscal esté en conocimiento de la solicitud de diligencia es cuando la autoridad policial lo remita al fiscal del Ministerio Público. Sello húmedo con el asunto, es decir, cuando se evidencie a partir de qué momento el fiscal ha tenido conocimiento de la solicitud de diligencia de investigación. En el lapso de 3 días, es obvio que si la solicitud se presentó directamente ante el fiscal del Ministerio Público, bueno, esos 3 días, que por cierto han de ser días, días de efectivo despacho fiscal, ¿ok? Ha de entenderse, porque mal puede asumirse que un fiscal va a propiciar diligencia de investigación un día de fiesta, un sábado y domingo, día de despacho fiscal. Pues ese fiscal tendrá que pronunciarse, con lo cual es necesario que ese fiscal también asuma una función de fedatario fiscal. Tendrá que certificar ante la propia víctima que lo requiera
los días de despacho que ha tenido a los efectos de verificar el lapso de los 3 días, ¿ok? A los efectos de darle respuesta. Por cierto, que esa respuesta puede ser una negativa, como lo indica el propio artículo 122 del Código numeral segundo de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Negativa. Esa negativa o la ausencia de respuesta que tendrá que evidenciarse, bueno, con esa certificación fiscal, esa certificación, la fiscalía han de tener un libro diario y por lo tanto tendrá que certificarse la propia fiscalía si ha habido una respuesta frente a la solicitud de diligencia de investigación por parte de la víctima, bien sea en una exigencia directa o bien sea por remisión de la autoridad policial. El mandato no es frente a la policía, ¿ok? Sino frente al fiscal del Ministerio Público que asuma el conocimiento de la causa. Podrá acudir ante el tribunal competente para que se pronuncie sobre la pertinencia y necesidad de la diligencia solicitada y las acuerde de ser procedente. Entonces, bueno, este tema se ha venido relajando un tanto, el tema de la llamada titularidad de la acción penal por parte del Ministerio Público, y cada día, tanto por esa famosa sentencia que les mencionaba, en la cual la víctima puede presentar la acusación particular propia, se está trasladando el ejercicio de las facultades acusatorias de investigación más en cabeza de la víctima. Una especie de vuelta a una suerte de vindicta privada, ¿ok? Que más bien pretendiendo protegerse a la víctima, lo que se está es sustituyendo la potestad institucional del ejercicio de la acción penal, se supone, en órganos que tienen una atribución. Es decir, hay una especie de deslave, de rasguño de las funciones fiscales dentro del Ministerio Público, dentro del sistema acusatorio, quise decir. Entonces, fíjense que esa solicitud de diligencia ante el juez, dice, ¿qué juez? Pero a lo mejor ningún juez ha asumido el conocimiento de la causa. Tendría que distribuirse ello por vía oficina distribuidora en cada circuito, asignarle un tribunal competente en razón de la jurisdicción, si el hecho que se está denunciando es un hecho, es por un delito, digamos, no menos grave, un delito de que tenga la competencia en razón de la materia, en razón del territorio, en razón de la persona, existiendo o no un fuero procesal de carácter personal. Entonces, fíjense, el juez dictaminando la pertinencia y necesidad. Es decir, que esa diligencia de investigación es la que va a permitir sustentar el hecho que tiene características penales y además referirse inherentemente a ese hecho. Es decir, fíjense que acá se está resolviendo el problema que no resolvía la famosa sentencia, esa que les mencionaba, pues de diciembre de 2018, ¿ok? La famosa sentencia que habíamos analizado en la lámina anterior, que es la sentencia 902 del 14-12-18 de la Sala Constitucional, porque esa sentencia resolvía el problema de la presentación de la acusación particular propia. Pero para presentar una acusación particular propia tiene que haber previamente una imputación. La imputación es el sustrato de cualquier acusación. Entonces, fíjense que no resuelve el tema de si la víctima puede imputar, ¿ok? Lo cual obviamente lo haría a través de una querella, no hay duda al respecto, sino el sustrato de los elementos para poder sustentar, por ejemplo, o una querella. Lo importante es qué pasaría si ese juez de control acuerda la procedencia y los remite. ¿Ante quién? Bueno, lo tendrá que remitir hasta el propio fiscal que ha venido asumiendo el conocimiento de la causa. Pero fíjense que el remitir ante ese fiscal que ha asumido el conocimiento de la causa, si el fiscal ha dado su negativa, no es coherente. Es decir, ello tendría que ser, ¿verdad? Obviamente, ante la Fiscalía Superior del Circuito para que definitivamente conceda
si le sigue manteniendo el conocimiento de la causa a ese fiscal o se lo asigna a otra. Claro, al propio fiscal se le remitiría si ha habido mutis en el pronunciamiento, pero si ha habido negativa en el pronunciamiento, no veo es decir, la posibilidad que la decisión del Tribunal de Control solvente revoque un criterio por parte de un fiscal dando una negativa. Ser informada de los avances y resultados del proceso cuando lo solicite y tener acceso al expediente aun cuando no se haya querellado. Entonces, eso novedoso planteado en la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal, obviamente asume un planteamiento mucho más garantista en atención a la víctima. Pero uno se preguntará, ¿y ello ocurrirá cuando el fiscal haya reservado las actuaciones? La reserva de las actuaciones se mantiene todavía como un instituto, aún inclusive para el investigado o para el imputado, la llamada reserva de las actuaciones. Entonces, bueno, eso si contra quien es dirigido el proceso, que es el procesado, no se puede acceder mediando la reserva de las actuaciones, no debe entenderse que esta disposición del numeral tercero del artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal sea inclusive frente a un tema de reserva de las actuaciones. Es decir, existe la posibilidad de la desreserva de las actuaciones, como establece el Código Orgánico Procesal Penal, siendo que esa reserva no podrá no podrá superar a los 15 días, y si lo supera, ante el propio juez de control, la desreserva de las actuaciones. En numeral 4 se habla de delegar de manera expresa su representación en abogado de confianza mediante poder especial, lo cual no había sido muy claro en el vigente Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, la representación, bien sea para la presentación de la querella o la acusación particular propia, en abogado de confianza para poder especial, no se habla de, por ejemplo, Defensoría Pública Penal. En el Ministerio Público, lo cual sigue subrayando lo que establece actualmente el 122 del COP, o en asociaciones, fundaciones y otros entes de asistencia jurídica, y ser representada por estos en todos los actos procesales, incluyendo el juicio, conforme a lo establecido en este código. Nótese que en ese numeral 4, para darle esa atribución en poder especial a asociaciones o a fundaciones o entes de asistencia jurídica, se me ocurre el Foro Penal Venezolano, pero el Foro Penal Venezolano ya tendría otra dimensión en el ámbito de la protección del imputado. No se indica que es por delitos contra los derechos humanos, se habla de cualquier tipo de delito. En lo demás, sigue existiendo la misma redacción del artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, nótese que en el numeral 10 del 122 del vigente, perdón, de la reforma 2021, se habla que se puede requerir el cambio de representante fiscal en los casos en los cuales el fiscal no presente el acto conclusivo en el tiempo de ley. Con lo cual la pregunta sería, ¿se sustituye la sentencia que hemos mencionado de diciembre de 2018, ¿ok? La sentencia 902 de la Sala Constitucional, del 14-12-18, en la cual le da atribuciones a la víctima para la presentación de la acusación particular propia? Bueno, no es lo que dice el numeral 10º. Es decir, lo que habla es de requerir el cambio de representante fiscal en los cuales el fiscal no presente el acto conclusivo en el tiempo de ley. Pero es que esa sentencia alude a que el fiscal lo que presentó fue el sobreseimiento o lo que presentó fue el decreto de archivo fiscal. Pero es que puede ser que se asuma como criterio unidad del Ministerio Público que no hay un convencimiento positivo. Entonces,
requerir el cambio de representante fiscal. Obviamente que la procedimentalización de este asunto sería ante el fiscal superior del circuito. Cada circuito tiene sus fiscales superiores. Entiendo que en la logística administrativa del Ministerio Público, aún esos fiscales superiores tienen posibilidad, ¿verdad?, de apercibir a fiscales nacionales, ¿ok? En todo caso, requerir el cambio de representante fiscal en los casos en los cuales el fiscal no presente el acto conclusivo en el tiempo de ley. Se habla de cualquier acto conclusivo o el decreto de archivo fiscal o la solicitud de sobreseimiento. En dos palabras, este requerimiento, tanto de la solicitud de diligencia de investigación como la posibilidad de requerir el cambio del representante fiscal, no elude la potestad que tiene la víctima, conforme a esa sentencia 902 del 18, de presentar la acusación particular propia. Dice el nuevo numeral 11 del 122. En los casos de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos que se encuentren fuera del territorio nacional, podrán interponer la denuncia, rendir entrevista ante el Ministerio Público o testimonio ante el juez desde las representaciones diplomáticas de la República, haciendo uso de tecnología de la información y comunicación. Obviamente esto meritaría también una reforma de la ley del servicio consular, de las leyes que estén vinculadas a la Cancillería, los poderes que representan la representación venezolana en el extranjero. Ahora bien, aquí sí se habla, sí se califica el hecho, ¿okay? Violaciones de los derechos humanos. Segunda condición, que la víctima se encuentre fuera del territorio. Obviamente la ofendida directamente por el delito, pero también la víctima secundaria. Yo creo que de alguna forma aquí el órgano legislativo nacional, cuestionado la Asamblea Nacional esquina Capitolio versus la otra Asamblea Nacional electa en 2015, está reconociendo la diáspora, está reconociendo la posibilidad de la cantidad de venezolanos que hayan podido sufrir por un delito y que se encuentren en el extranjero a los efectos de evitar la impunidad del mismo. Miren, mis estimados, ya se ve que los 40 minutos que me concede esta plataforma están a punto de acabar. Cuando me quedan algunos temas vinculados a la fase intermedia y la reforma 2021, a los que tengan gusto pueden ingresar con las mismas coordenadas cuando concluya esta parte de la sesión de la reforma 2021 de la fase intermedia del proceso penal. O testimonio del juez de las representaciones diplomáticas haciendo uso de la tecnología de la información y comunicación. Es decir, la virtualización sería una virtualización de emisión desde la sede consular. Solamente se aceptaría una emisión de declaración, bien sea por la denuncia, del testimonio en juicio o del testimonio para la diligencia de investigación desde la sede consular. ¿Ok? Entonces, una emisión virtual, pero además cualificada o calificada desde el sitio de emisión. Ello no va a representar no pocos problemas, pero lo importante es que de alguna forma se estaría incorporando la posibilidad de la obtención de elementos de investigación por parte de la víctima quien desee presentar